Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí entre todos ustedes. Permita al Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros se encuentren bien y que en este día, una vez más, el Señor nos da la oportunidad de poder estar en su presencia para compartir su palabra y, por supuesto, para que todos y cada uno de nosotros podamos ser enriquecidos con ella. Así que esperamos en el Señor que todos ustedes estén con bien, con salud, con fortaleza, que aquellos que han estado enfermos, el Señor se haya glorificado en su vida, ayudándoles a seguir adelante, fortaleciéndoles tanto mental como espiritual y físicamente, y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos reconocer que es el Señor de quien nosotros dependemos y es el Señor el que nos ayuda a seguir adelante. Así que, ¿qué les parece si en este día inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por esta oportunidad tan grande de poder estar aquí, tanto compartiendo la palabra del Señor, como ustedes escuchándola y enriqueciéndose espiritualmente hablando? Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite en tu misericordia, Señor, que todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo en este día. Si en algo hemos pecado, Señor, durante la semana, si en algo, Señor, hemos hecho mal delante de ti, si en algo incluso hemos afligido a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, te rogamos y te suplicamos que nos perdones, Señor. Que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a ser sabios y entendidos en tu palabra. Que nos ayudes incluso no solamente a conocerla, entenderla, sino también a vivirla, Señor. También a compartirla, también a expresarla, Señor. Ayúdanos en tu misericordia, porque tú sabes que somos imperfectos. Sabes que dependemos de ti, Señor, y que no habrá ningún solo día en que el ser humano pueda decir, ahora dependo de mí mismo, porque nunca podrá ser así, Señor, sino que todos y cada uno de nosotros, toda la humanidad entera, dependemos de ti, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el que dice, Señor, lo que ha de hacerse, y tú eres el que determinas lo que ha de dejar de hacerse, Señor. Por eso nos entregamos a ti en este momento, rogándote y suplicándote que seas tú hablando a través de nosotros, que seas tú usándonos como una herramienta útil en tus manos para la gloria de tu nombre. Y que asimismo, Señor, a todos aquellos que nos oyeren, que seas tú, Señor, tocando su corazón, su mente, su subconsciente, abriendo su corazón para la gloria de tu nombre y entrando en sus vidas, Señor. Que ellos te permitan en tu misericordia, Señor, te permitan poder entrar en sus vidas para que tú puedas traer salvación y vida eterna a todos aquellos que todavía no se han rendido a tus pies. Pero que asimismo, Señor, los que ya han venido a tus pies, que pueden ser enriquecidos por ti en este día. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos para que tú hagas la obra en todos y cada uno de nosotros y que al final de cuentas todos podamos glorificarte porque tú has sido bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. En este día, mis queridos amigos y hermanos, queremos, permítame un segundito. ¿Qué pasa, amor? ¿Cómo que no estoy? Permíteme un segundito, no, préstamelo, mamá, yo te lo reviso rapidito. Parece que tenemos un problema. ¿Sí está? ¿Sí está? Amén, gloria a Dios. Que parecía que tenía mi esposa un pequeño problema para poder escucharnos en su canal, así que queríamos asegurarnos de que todos ustedes estén escuchando, porque como nosotros sabemos, pues, hemos tenido experiencias anteriormente donde se nos ha cerrado nuestro canal, no el canal en sí, sino el video, pero en otras ocasiones pues parece que se ha quedado como parado y no se ve absolutamente nada, pero parece que todo está corriendo bien. Si alguno de ustedes tiene problemas para vernos, por favor háganoslo saber. Al menos aquí parece que todo está corriendo bien en ambos canales. Permite el Señor en este caso en particular que fluya así hasta el final. Amén. Así que como les decía, en el tema de hoy vamos a hablar durante el crecimiento espiritual. O sea, son cosas que suceden en nuestra vida como cristianos mientras vamos madurando en la obra del Señor. Mientras nosotros vamos madurando en el propósito y el llamado que Dios tiene para nuestra vida.
pero me gustaría introducirme o empezar a través de una anécdota personal, ¿no? De algo que me sucedió a mí hace varios años atrás en mi área de trabajo. Y lo que sucedió fue esto. Uno de mis compañeros de trabajo, que en realidad es el encargado de manejar las máquinas que producen los plásticos, máquinas que en realidad hacen partes plásticas, tenía problemas con una de las máquinas. Entonces, al final de cuentas, estuvo maniobrando, estuvo manejando esa máquina, haciéndoles cambios en todos los cambios posibles, hasta que por fin, al final de cuentas, logra que la máquina haga esa parte bien, esa pieza bien. Son piezas de plástico que nosotros utilizamos. Yo me encargo en realidad de ensamblar ese tipo de plástico, esos productos que hacemos, pero él se encarga de producir, así que tenemos dos áreas diferentes. Tenemos el área de producción y tenemos el área de ensamblaje. Entonces, pero en ciertos momentos donde yo ya no tenía nada que ensamblar, pues a veces me iba a su área, me mandaba a mi jefe a su área para que trabajara junto con él en las máquinas. Pero llegaba momentos donde, le digo, él tenía dificultades tremendas. Él decía, todo depende del clima, a veces el frío, el calor afecta la manera en que la máquina produce la pieza y entonces hay que estar maniobrando. Y yo le dije, bueno, entonces, ¿por qué en lugar de estar tratando de averiguar cada vez que te sucede esto, cuál es la razón, por qué no escribes una libretita, por qué no tienes una libretita y anotas todo lo que te pasó el día en que te pasó, los cambios que hiciste para ver si mejoraban, los que te ayudaron, los cambios que no te ayudaron, y así cuando te vuelva a suceder con la misma pieza, vas a tu libro de notas y revisas y te das cuenta si hay algo que tú estás experimentando en este momento y ya entonces encuentras una posible solución y ya no te quebras tanto la cabeza. Entonces cuando yo le expliqué eso, él me dijo que no, el que él mantenía todas las cosas en la cabeza porque así, si él lo escribía en un papel, cualquiera podía, por decirlo, robárselo y copiar su información. Digo, bueno, si tienes temor de que esté en un papel, pues entonces escríbelo en la computadora y así lo guardas. Entonces dice, no, dice, porque cualquiera puede entrar y copiarlo de la misma manera. Entonces dice, si hay alguien que me lo dio a entender que si hay alguien que produce los mismos productos que nosotros, o sea, la competencia, podría entrar alguien y robar esa información y entonces, en otras palabras, hacer las piezas mejores que nosotros y nosotros pues terminar al final de cuentas, ¿no? Siendo las piezas de la misma manera mientras que ellos podrían mejorarlas. Entonces me llamó mucho la atención en la manera en que me lo explicó porque al final de cuentas yo dije, bueno, si es una libreta donde escribe sus notas o si es en este caso en particular lo escribe en su computadora, él todo el tiempo se lleva la maleta. O sea, como que al final de cuentas no me convenció, pero más sin embargo respeté su decisión. Yo solamente anhelaba y deseaba, ¿no? Que él no tuviera, si él le tomó 3 horas poder arreglar ese problema, pues que en la próxima le tomara 20 minutos, no media hora, con el fin de que su trabajo sea un buen rendimiento y que al final de cuentas pues hiciéramos la obra bien, ¿no? De una manera, si pudiéramos decirlo, lo más eficaz posible, lo mejor posible, no lo más rápido posible en términos de hacer producción, sino más bien para que él no estuviera afligiéndose, pensando, molestándose, argumentando, incluso en ocasiones hasta discutiendo por cosas que ya podía tener la solución. Entonces mi intención era que él pudiera estar mucho mejor, no precisamente que él se sintiera deficiente si no lo hace, si lo hace a través de su pensamiento solamente, ¿no? Pero le digo, no, me llamó la atención porque no hallaba. Yo decía, ¿quién va a querer de otra compañía venir a nuestra compañía, buscar cómo robarle su libreta o cómo robarle su computadora para sacar esa información? Información que al final de cuentas ni les serviría si es que ellos no estuvieran haciendo el mismo producto que nosotros. Si fuese ese el caso, pues entonces sí, pero digo, ¿quién se va a animar a buscar, a determinar, a empezar a indagar quién es el responsable de eso para que al final de cuentas tomara la información? Pero me quedé así. Al pasar de los años resulta que
surgió una situación similar, donde él tuvo esas dificultades, esos problemas. Entonces traté de animarlo una vez más y decirle, mira, escríbelo en un papel, así ya no tienes problemas, escríbelo en una libreta, escríbelo en tu computadora, con el fin de que te sirva a ti de ayuda para que tú puedas hacer las cosas de una manera mejor, de una manera que tú no te abrumes tanto, que tú no te preocupes tanto si no hay la necesidad. O sea, mi intención es que él mejorara, ¿no? Entonces ahí fue cuando resultó que salió la verdadera intención de él, donde en él, en su corazón, había un temor profundo dentro de él que no había, no me lo había expresado, o sea, no lo había expresado, lo había expresado anteriormente, antes de que yo entrara a trabajar, que de unas personas que se dieron cuenta, pero que no lo había expresado literalmente con sus labios. Y a mí me sorprendió, de verdad que no me irritó en la irritación de enojo, de coraje, de maldad, no, sino me irritó en la manera de pensar deficiente de él. Porque al final de cuentas, él me lo volvió a repetir, dice, no, dice, para que nadie me tome esa información y al final de cuentas, dice, sepan hacer las cosas. Y entonces le dije yo, ¿y quién va a querer hacer eso? O sea, ya fui más directo para que él pudiera entender que era un beneficio para él. Y le dije, ¿quién va a querer hacer eso? Y entonces él con una sonrisa medio pícara, o sea, una sonrisa que cuando entendemos que estamos haciendo las cosas mal, pero que hay una mezcla entre de vergüenza y de tratar de mantener un secreto, así una sonrisa así, él me expresó la realidad del temor en su corazón. Y él me dijo, lo que pasa es que no quiero que tú sepas porque si tú sabes me vas a quitar el trabajo. Entonces yo me sonreí en una frustración. O sea, como cuando uno se frustra y se sonríe y dice, pero ¿qué está pasando? Entonces yo me sonreí y le dije, tú estás loco, le dije. Le dije, estás loco. Le digo, ¿qué no te has dado cuenta que desde el inicio tu trabajo es independiente del mío? O sea, que somos personas independientes. ¿Que no te has dado cuenta en todos estos años que tú tienes tu trabajo y tu labor es aquí producir las piezas y mi trabajo está del otro lado ensamblando las piezas? Le digo, ¿no te has percatado de eso? Y además de eso, yo no vine aquí a quitarte tu trabajo, yo vine aquí a hacer mi trabajo y ayudar a que tu trabajo salga bien, si eso es posible. Digo, pero quítate de la mente, quítate de tu corazón el temor de que algún día yo aprenda a manejar las máquinas y que yo tenga la posibilidad de quitarte el trabajo. Digo, eso nunca va a pasar porque digo, eso no está dentro de mi corazón. Mi corazón está el querer ayudarte a seguir adelante y a seguir en mi trabajo, que es a lo que yo fui llamado, ¿no? A hacer mi trabajo y tú el tuyo. Entonces él se quedó así. Desde entonces nunca más volví a hacerle referencia a eso para que él no pensara o creyera que yo insistiera en lo mismo con el fin de que al final de cuentas lo escriba y yo pueda obtenerlo. Así que lo dejé por la paz, lo dejé tranquilo, le di el consejo, eso sí, pero que al final de cuentas nosotros no, o sea, menos yo no podía darme cuenta la razón por la cual él no quería hacer las cosas de una manera más eficaz para él, de una manera más excelente para él, para que él no tuviera que abrumarse tanto el cerebro. Hasta que le digo, descubrimos, porque por sus propios labios, que él tenía el temor de que alguien tomara su lugar. Ahora, ¿qué es lo que trato de hacer con esto en la clase de hoy? Que pareciera que no tuviera nada que ver. ¿Saben, mis hermanos? Al contrario, tiene mucho que ver. Porque nosotros podemos ver en la palabra del Señor, como nosotros lo vamos a leer en este momento, de cómo eso pareciese que surgiese en la vida de los discípulos de Juan el Bautista, pero que al final de cuentas Juan el Bautista les revela la verdadera intención de su corazón, ¿no? ¿Y qué les parece si nos vamos ahora sí a la lectura de la palabra del Señor para que podamos entender la relación de esto que les acabo de compartir, que es personal, que al final de cuentas nosotros lo vemos que se vive incluso dentro del cristianismo, algo que no debería, de suceder, pero que vemos que sucede. Amén. La palabra del Señor, vamos a leerla, la encontramos una vez más en el libro de Juan,
capítulo 3, versículos 22 al 30. Es el bloque de versículos que hablamos la semana pasada y donde se habla que del amigo del esposo. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Noten cómo lo dice, como diciendo, ya con nosotros no viene nadie, sino que ahora todos se van para con él. En otras palabras, podemos notar, ¿no?, que como que si hubiese un surgimiento, un nacimiento de recelo en su corazón por la obra que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo, ¿no? Dice ahora, podríamos decirlo con exageración, dicen, y todos, o ahora todos, vienen con él, o sea, a nosotros nos han dejado y se han ido para con él. Dice el 27 en adelante. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y el versículo clave en el que vamos a ver el día de hoy es el versículo 29 y el 30, donde dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Gloria al Señor por eso. Saben, mis hermanos, como nosotros podemos ver, podemos notar en las palabras de los discípulos de Juan el Bautista ese pequeño recelo, ¿no? Donde miraba que en cierta forma, como si pudiéramos verlo, ¿no? Decirlo, como que si ellos dentro de sí pudieran ver que en este caso en particular, ya la obra que Juan el Bautista estaba haciendo ya no estaba tan vivida, tan efectiva, tan llena de gente, sino que ahora toda esta gente se estaba yendo hacia donde estaba Jesucristo. Aunque al final de cuentas, en el versículo 2 del capítulo 4 dice que Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. Pero al final de cuentas dieron a notar este pequeño recelo en su corazón al ver que la obra de Cristo empezaba a florecer, empezaba a engrandecerse, mientras que la obra de su maestro, de su líder religioso, del guiador de sus vidas, pues empezaba no a menguar, a bajar, a disminuir, ¿no? Y como les digo al principio, esa anécdota personal nos ayuda incluso a nosotros en este momento a entender que eso que sucede en el mundo, aunque parezca extraño, sucede en la vida de los cristianos también. O sea, nosotros vemos cómo en la vida de nosotros hay personas que van surgiendo, que son nuevas, que vienen después de nosotros, pero que al final de cuentas Dios también tiene un propósito para su vida y empiezan a florecer. Y muchos de nosotros tendemos a proteger el ministerio que nosotros tenemos delante de Dios, a proteger la labor, la obra que Dios nos ha dado a nuestra vida, ese propósito que ha tenido Dios para nosotros, lo cual no digo que es malo, que es pecado protegerlo de ninguna manera. Usted y cada uno de nosotros vamos a ser responsables delante de Dios por los que Dios ha encomendado en nuestras vidas, pero que al final de cuentas el sobreprotegerlo a tal grado de no dejar que los demás crezcan, eso sí es equívoco, es erróneo,
no es agradable delante del Señor. Porque si bien pudiéramos ver que otras personas florezcan incluso de una manera más brillante que nosotros, de una manera más espectacular, al final de cuentas es el propósito que Dios tiene para su vida. Y nosotros, lejos de querer sobreproteger nuestro propósito que Dios tiene para nuestra vida, a tal grado de querer suprimirlos o mantenerlos abajo sin que crezcan, deberíamos más bien nosotros de ser una piedra para que ellos se levanten. En lugar de ser una piedra de tropiezo, que seamos una piedra como escalón para que ellos puedan seguir escalando en el propósito que Dios tiene para su vida. Como les digo, muchos de nosotros tendemos a sobreproteger el propósito que Dios tiene para nuestra vida y nos da un recelo cuando otras personas están creciendo, están sobresaliendo. No podemos ocultar el que las personas tengan un propósito diferente en nuestra vida, pero que en ese propósito se desarrollen mejor que nosotros a veces nos desarrollamos en nuestra propia vida. Pero al final de cuentas necesitamos entender que somos parte del cuerpo de Cristo, de que todos somos hermanos y que definitivamente cada uno va a actuar en su obra con excelencia, pero que es una función diferente. Y lamentablemente a veces no entendemos eso. Lo que mayormente las personas entienden es que las personas de cierta forma crecen y que pueden crecer más que nosotros y nos bloquea nuestra mente el entender que no es nuestro lugar el que ellos van a tomar quitándonos a nosotros, sino que ellos ya tienen su lugar delante de Dios, pero que al final de cuentas, así como nosotros queremos hacerlo con excelencia delante del Señor, así ellos también van a tratar de hacerlo. Como nosotros podemos dar un ejemplo muy básico, ¿no? Algo que sea rapidito. Nuestro ojo hace su trabajo con eficacia, con excelencia, de una manera perfecta, lo más, o al menos lo más posible, ¿no? A lo perfecto, donde puede ayudarnos a ver el camino por donde nosotros andamos, pero al mismo tiempo nuestro pie también hace su trabajo con excelencia, porque nos lleva por los caminos a los cuales nosotros vamos a ir caminando de una manera que no vayamos a tropezar o a caer. De la misma manera, nuestro oído hace su trabajo con excelencia. Es diferente. Seguimos siendo, o sea, siguen siendo parte de nuestro cuerpo, pero también lo hace con su excelencia, su labor, al propósito que Dios lo ha llamado. Hacer en este caso el oído para escuchar si viene por ahí, si vamos por la calle, viene un auto demasiado fuerte para que nosotros nos percatemos y prestemos atención, no sea que el conductor venga borracho y nos vaya a atropellar o nos vaya a provocar un accidente chocando con nosotros, pero que al final de cuentas podemos ver que cada una de las partes del cuerpo lo hace con excelencia, pero cada uno su lugar, en el propósito que Dios lo llamó, en el propósito que Dios lo puso, al igual que las manos. No podemos levantar la misma cantidad de peso solamente con las manos, con las manos al mismo tiempo que levantar la misma cantidad de peso con nuestra cabeza, con el cuello. Todo es diferente, cada uno trabaja con esa excelencia delante del Señor, ¿no? Asimismo nosotros, perdón, tenemos que entender de que todos nuestros hermanos tienen un llamado del Señor, un propósito delante del Señor. Y el verlos de que ellos brillan más que nosotros no implica que nosotros debemos de vivir con ese temor en nuestro corazón pensando que algún día nos van a quitar nuestro lugar, que algún día como nosotros ya no brillamos tanto como antes, como le sucedió a Juan el Bautista, pues que algún día ellos nos van a sacar del lugar donde nosotros estamos, porque si algo es verdad es que Dios nos dio un propósito a todos nosotros, pero que a su debido tiempo ellos ocuparán su lugar. Al final de cuentas, como les digo, lejos de nosotros debe de estar ese temor pensando de que alguien nos quitará nuestra labor y la tomarán ellos para seguir glorificando al Señor, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros podemos darnos cuenta que algún día tenemos que terminar. O sea, ese recelo no debe de existir en nosotros. Ese recelo no existió en Juan el Bautista a pesar de que él entendía y comprendía
que algún día su ministerio terminaría. Él comprendía que él iba delante del Señor solamente, preparando su camino, pero llegando el Señor, su ministerio tenía que terminar. O sea que aquel que venía detrás de él no ocuparía el lugar de Juan el Bautista, pero brillaría más que Juan el Bautista en el sentido de que su labor era diferente. Juan el Bautista reconoció en este caso en particular su brillo, y él, lejos de sentir ese recelo como sus discípulos, él se alegró, él lo muestra e incluso da una comparación de aquel esposo que tiene a su esposa, pero que su amigo se goza al escuchar la voz del esposo, obviamente consumado en el matrimonio, en ese festejo, ¿no? Donde existe la boda que nosotros conocemos como las bodas, y que haya la gran alegría en el corazón del esposo y de la esposa porque se van a unir, y al final de cuentas el amigo también se goza y dice gracias a Dios que por fin se le hizo a mi amigo, que por fin lograron casarse, que por fin lograron llegar a esa unión la cual él tanto anhelaba, la cual él tanto compartía conmigo, como él deseaba tener una familia, unos hijos, y como al final de cuentas él deseaba compartir su vida, el resto de su vida con su esposa. Pues el amigo dice se goza al escuchar la voz del esposo, y más ahora que está surgiendo el momento de esa unión, ¿no? De ese festejo, de esa boda. Pues Juan el Bautista hace esa comparación para ayudarle a entender a sus discípulos que para él era un gozo el escuchar que la labor de Jesucristo estaba floreciendo. Al final de cuentas, él les da a entender que era necesario que su labor, su obra, lo que Dios le había mandado hacer, fuera algún día a terminar. Él sabía que llegaría ese momento final para su obra, pero que para él era un gozo el ver que el que venía después de él iba a subir, iba a levantarse, iba a florecer, iba a brillar delante de los demás, incluso posiblemente más que él, y él lo reconoce, ¿no? Y le ayuda a entender a sus discípulos diciéndole, yo les dije que yo no era el Cristo. Yo les dije que era enviado delante de él. Al final de cuentas, yo me alegro, me gozo de ver que el ministerio de Cristo está floreciendo, aunque el mío esté menguando. Además, dice, es necesario, o sea, no dice, si hay la oportunidad, hay que hacerlo. O sea, o si vemos que se puede hacer, pues se hace, sino que él dice, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca, aunque lo dice de la diferente, al revés, ¿no? Lo dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, al final de cuentas, él dice, yo sé y entiendo que mi obra o la obra que se me mandó a hacer ha llegado a su fin, y es necesario ahora que mi labor empiece a disminuir porque la de él tiene que empezar a crecer. Y como le digo, en el corazón de Juan el Bautista no existía ese recelo. Al contrario, estaba gozoso de que Jesucristo iba a crecer, iba a florecer, iba a brillar, y aquí al final de cuentas sabía que él había sido enviado delante de Cristo solamente para prepararle su camino, y al final de cuentas Cristo tenía que continuar esa obra que Dios le había encomendado. Pues así mismo debería de ser en nosotros, que no exista ese recelo en nuestro corazón, sino al contrario, reconocer que algún día nuestra labor va a terminar. Hay muchos hermanos que sus labores terminan antes de tiempo en el lugar donde están. Si eran, por ejemplo, maestros de jóvenes y ahora Dios los manda a que sean pastores en otra iglesia, pues su labor ahí va a terminar. Y él tiene que continuar su labor ahora como pastor, como evangelista, como misionero, como maestro en otro lado, etcétera, etcétera. Pero su obra ahí va a terminar tarde que temprano. Si no surge ese cambio, algún día va a morir. Todos nosotros vamos a morir y vamos a dejar ese hueco en esa labor, en la obra de Cristo. La pregunta es, ¿y quién la tomará si nosotros no estamos dejando crecer a los demás? O sea, al final de cuentas, nosotros estamos prácticamente en cierto sentido como Juan el Bautista. Estamos preparando el camino para aquellos que vienen detrás de nosotros, pero que al final de cuentas nosotros no vamos a vivir para siempre. Hay personas que viven pensando como que si vivieran para siempre, y como que lo que Dios les dio lo tienen que abrazar a tal grado de no dejar que nadie se lo quite, que nadie quiera subir más arriba de él, sino que tratan
de pisotearlo, de aplastarlo, de no dejarlo crecer, sin darse cuenta de que si Dios no lo manda a otro lugar, terminará muriendo en esta tierra. O sea, terminará pereciendo. Y la labor, o sea, el hueco que deja ahí, ¿quién lo ocupará si no deja crecer a nadie más? Debemos de entender todos nosotros de que nosotros debemos de preparar el camino para los que vienen detrás de nosotros. Debemos de tener la habilidad y la capacidad para entender de cómo Dios está levantando otros obreros que van a ocupar nuestro lugar al partir nosotros de esta tierra o, o salir de la labor que tenemos en estos momentos. Como nosotros podemos darnos cuenta incluso y compartimos a veces mi esposa y yo y vemos a unos niños cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven de una manera tan impresionante que le digo, mira, ese muchachito tiene finta de ser pastor. Oremos para que el Señor permita que sea el próximo pastor a donde quiera que Dios lo mande. Y mira, vemos a este fulano de tal con el ánimo, el deseo de tocar para el Señor. Y vemos a este otro con el anhelo de adorar a Dios. Y vemos a otros que se desenvuelven en la lectura de la palabra del Señor y decimos, Señor, permite que ellos se desenvuelvan, que ellos se levanten, pero que al mismo tiempo debemos estar orando para que nosotros no seamos piedras de tropiezo para ellos, sino más bien piedras de escalón para que ellos puedan seguir progresando, para que ellos puedan seguir floreciendo en la obra del Señor y que al final de cuentas, cuando nosotros partamos de este mundo, cuando nuestra obra cese ya aquí en la tierra, sean ellos quienes ocupan nuestros lugares, para que ese lugar no se quede vacío, para que en aquel entonces apenas empiece a ver a quién van a preparar para que siga la obra en ese hueco que ha dejado aquel hermano o aquella hermana, sino todo lo contrario, que desde este momento nuestro corazón no sea empeñándose en evitar que los demás crezcan, sino todo lo contrario, en ayudarles a que crezcan y sigan adelante para que el día en que nosotros no estemos, pues ellos puedan continuar la obra. Como yo siempre le comparto a mis hijos, les digo, estudien, prepárense, lean la Biblia, busquen libros, lean los libros, tenemos muchos libros en casa, busquen libros que les llamen la atención con el fin de que les ayuden a progresar, para que el día en que nosotros muramos, le digo yo, ustedes sigan la obra que Dios ha encomendado a nuestras manos, para que sean ustedes los próximos que enseñan, que predican. Incluso a mi hijo en algunas ocasiones le digo mi pequeño pastor, porque le digo, hemos tenido experiencias donde nuestros hijos, nuestro hijo mayor nos ha enseñado de una manera tan eficaz que ha atrapado nuestro corazón. Y como yo les he compartido algunas veces, hasta consejo he obtenido yo de mi hijo, y eso que a este momento, a esta fecha, él solamente tiene 14, 15 años de edad. O sea, como le digo, tenemos que ayudarlos a que crezcan, no a suprimirlos de tal forma de que ellos no puedan crecer, porque al final de cuentas nosotros dejaremos un hueco que ellos necesitan ocupar. Pero como les digo, Juan el Bautista reconocía que llegaría el final de su obra, reconocía que llegaría el momento en que él ya no sería, si pudiéramos decirlo entre comillas, ¿no? Ya no sería necesario porque el Cristo ya estaba aquí. Él solamente preparaba el camino delante de él. Ahora él tenía que empezar a menguar y tenía que ayudarle a entender a sus discípulos de que su labor llegaría a su fin, pero que habría alguien que continuaría en ese propósito que Dios tenía para la humanidad, que era la salvación. Él era el precursor de Cristo, el Salvador era Cristo. Pues ahora ya llegó el Salvador, perdón. La labor de Juan el Bautista terminó, pero empezó una labor nueva y Cristo lo dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, haciendo discípulos y a todos los confines de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Una labor nueva en la que nosotros ahora continuamos, pero que debemos de entender que algún día llegará a su fin. Y para ese entonces, al reconocer que llegaría a su fin, entonces desde ahora empezaríamos a orar y clamar al Señor por los nuevos obreros. Como dijo Cristo, la mies es mucha, orad al Señor en este caso de los obreros, para que vengan más obreros a la mies del Señor, ¿no?
O sea, al final de cuentas hay mucha necesidad en el mundo de conocer la palabra del Señor, pues que nosotros de este momento estemos orando por aquellos que van a venir después de nosotros, y al ayudarnos el Señor a entender quiénes son esos que seguirán después de nosotros, al final de cuentas nosotros lo ayudemos a crecer, a seguir adelante, a progresar, que seamos un punto de apoyo para que ellos siempre tengan el anhelo, el deseo de seguir adelante, y que no les suceda como les ha sucedido a muchos hermanos, donde al final de cuentas ellos han dicho, no, pues, si me tratan así dentro de la iglesia, pues prefiero mejor no continuar. O sea, que no seamos una piedra de tropiezo, sino más bien ese punto de referencia donde ellos van a escalar al siguiente escalón o al siguiente peldaño, como algunos lo mencionan, y al final de cuentas ellos también terminen haciendo la obra en el propósito y la voluntad que Dios tiene para su vida, así como lo tuvo para nosotros. Y con esto me gustaría compartirles también, o sea, en el sentido de que nosotros, en nuestro antiguo pastor, eso fue una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que hasta el día de hoy veo que todavía lo sigue haciendo. Y era esa motivación que él te daba para poder que tú te desenvuelvas en la obra que Dios tiene para tu vida. En otras palabras, pareciera que nuestro antiguo pastor tiene ese don de poder hacer líderes que vivan o que sigan, perdón, viviendo para el Señor, que se desenvuelvan, se desarrollan, y al final de cuentas el Señor los llama al propósito que Dios tiene para su vida, y al final de cuentas ellos terminan glorificando a Dios y se sigue expandiendo, enseñándose y haciéndose más discípulos y más líderes a raíz de las personas que vienen después de ellas, ¿no? Y como les digo, para mí me llamó mucho la atención porque aquí están viendo ustedes un fruto de lo que Él hizo en nuestras vidas cuando nosotros recién vinimos a los pies de Cristo y nacimos con ellos. Aquí estoy yo soy un fruto de ese empuje, de ese ánimo, de ese apoyo, de esa animación hacia servir al Señor de parte de Él, donde yo estoy seguro que no soy el único. Hay muchísimos hermanos que se han cruzado en su vida a través de todos los años, que seguramente también han sentido ese impulso, ese apoyo de parte de nuestro antiguo pastor, donde ellos ahora posiblemente algunos son misioneros, algunos son evangelistas, algunos son maestros, algunos son pastores, etcétera, etcétera, pero que al final de cuentas, gracias al Señor por nuestro pastor, que Él siempre buscó cómo ayudarnos a seguir adelante. Él, desde que yo lo conocí, a pesar de que nosotros no éramos perfectos, no éramos muy conocedores de la palabra del Señor, siempre cometíamos errores. A pesar de eso, Él nos empujaba y nos decía, hermano, ¿le gustaría traer el estudio bíblico para la próxima semana o para la próxima quincena? Aquí está el libro, dice, guíese a través del libro y que el Señor le ayude para que usted pueda desenvolverse y traernos esa enseñanza. A pesar de que incluso cuando estábamos dando la clase, cometíamos errores, nos equivocamos y a veces hasta le hacíamos preguntas a él cuando se supone que nosotros debiéramos traer la enseñanza, mas sin embargo con todo y eso él no se detuvo. Él siguió enseñándonos, siguió apoyándonos, siguió animándonos a que siguiéramos sirviendo al Señor. Y he aquí, como les digo, yo uno de los tal vez tantos frutos que el Señor conoce que hemos salido a raíz de ese ánimo, de ese apoyo, de ese pastor, que hasta el día de hoy, le digo, nosotros seguimos compartiendo con ellos, seguimos visitándolos, seguimos siendo invitados por ellos y seguimos compartiendo con ellos, y vemos que nuestro pastor hasta el día de hoy no ha cambiado. Vemos que todavía hay personas que se presentan, personas nuevas, pero que están ahí alabando y bendiciendo a Dios, que están ahí cantando para el Señor, glorificando el nombre de Dios, que están ahí haciendo las aperturas de los servicios, que están ahí dirigiendo incluso el servicio completo, que están ahí incluso enseñando, y le doy gloria a Dios por eso, porque es una buena enseñanza que nosotros pudimos adquirir, en este caso de nuestro antiguo pastor, y que al final de cuentas podemos ver que nosotros como fruto de su anhelo, perdón, de su apoyo, de su empuje, de ser un escalón donde nosotros podíamos sostenernos para escalar al siguiente escalón, al final de cuentas
parece que ha surgido un efecto en nosotros a tal grado que nosotros hemos estado actuando de la misma manera, empujando, apoyando a los jóvenes, ayudándoles a que entiendan de que necesitan prepararse, de que Dios tiene un propósito para sus vidas y que al final de cuentas ellos serán los que nos van a suceder a nosotros. Algún día nosotros pereceremos, o como les hemos dicho, en los lugares donde nosotros no estamos, allí estarán ustedes para defenderse, obviamente con la ayuda del Señor, pero que al final de cuentas nosotros no estaremos ahí. En el momento que tengan que tener decisiones firmes en el Señor, nosotros no vamos a estar ahí. En cambio, más sin embargo, ustedes tienen que aprender a salir adelante en las cosas del Señor para que en el momento oportuno usted dependa del Señor siempre y sepa lo que tenga que responder, sepa lo que tenga que decidir, sepa cómo tenga que actuar y que sepa cómo compartir la palabra del Señor. O sea, que le damos gracias a Dios por este pastor a quien nosotros tuvimos la experiencia de estar con ellos muchos años y que hasta el día de hoy compartimos, porque todavía vemos que su corazón es ese anhelo, ese deseo de que de todos si pudiéramos decirlo, sus discípulos, la iglesia que está con él, el anhelo de él es de que todos florezcan, se levanten y prediquen, enseñen la palabra del Señor y que otros preparen a otros líderes y otros líderes a otros líderes, pero que el fin de él es que todos podamos levantarnos y seguir adelante. Y para mí eso es algo que me ha maravillado y me ha sorprendido a tal grado que le digo yo, no fue solamente de nosotros en aquellos momentos, sino que vemos que hasta el día de hoy Él sigue firme en eso, en levantar líderes para la gloria del Señor. Pues que así sea nuestro anhelo, nuestro deseo, como el de Juan el Bautista también, el dejar que los demás crezcan, que no seamos personas que los oprimamos, que no seamos personas de que nos dé ese recelo de decir, oh no, pues si ahora se cree que sabe más que yo. Bueno, si sabe más que yo, amén, gloria a Dios. Eso es lo que se trata, de que la obra de Dios siga perfeccionándose tanto en nuestras vidas como en las demás. Si sabe, si brilla mejor que yo, si llama la atención más que yo, si capta la mirada de más personas que yo, amén, gloria a Dios. Seguimos siendo los mismos miembros del cuerpo de Cristo y al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros rendiremos cuenta delante de un solo Dios, delante de un solo Señor. Y este es de nuestro Señor Jesucristo. Y es de Él la obra. Y es a Él a quien servimos. Y todos nosotros debemos de empeñarnos en seguir adelante y seguir preparando a aquellas personas que vendrán después de nosotros. Así que permita el Señor que en este caso en particular, si ustedes son personas que apenas van conociendo la obra del Señor o que van entrando a la obra del Señor, que acaban de venir a los pies de Cristo, pues no deje de prepararse, no deje de buscar del Señor, no deje de buscarlo en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, no deje de aprender de Dios. Pídale a Dios que le ayude a entender y a comprender su palabra. Pídale a Dios que después de eso le ayude a predicar, a pregonar la palabra del Señor con eficacia, con excelencia, con gracia del Señor delante de los hombres. O sea, de una manera espectacular, si pudiéramos decirlo así, con de que al final de cuentas las personas pueden entender que Dios es el que está hablando a través de nuestra vida o a través de sus vidas y que al final de cuentas es Dios quien les está llamando a que se rindan a sus pies y terminen ellos, como decimos nosotros, doblando las manos y rindiéndose a Cristo para la gloria de su nombre. Pero que si al mismo tiempo es una persona, usted, quien ya tiene muchos años en el Señor, que al final de cuentas ya conoce, sabe cómo defenderse bien en la palabra del Señor, dando buena respuesta con mansedumbre a aquellos que piden y demandan acerca de la fe de nosotros en Cristo Jesús, pues que al final de cuentas el Señor también pueda dirigir su vida para que también pueda usted tener la capacidad de entender y comprender que necesita preparar a otros que van a entrar después de usted, que usted necesita reconocer y entender que su obra algún día terminará en esta tierra, sea que el Señor lo mande a otro lugar
a otro país, a otro estado, a otra iglesia, a otro oficio, o incluso que perezca en esta tierra y pase la presencia del Señor, que al final de cuentas usted siempre tenga personas que ya estén listas, preparadas para tomar su lugar, que sean personas a las que usted les ha ayudado a crecer espiritualmente, que sean personas que le han utilizado a usted como una piedra de escalón, de peldaño, para ellos progresar y seguir adelante, entendiendo que todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra obra, nuestro oficio, el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es muy diferente el uno del otro, y que todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas delante del Señor por aquello que el Señor nos ha entregado. En especial, si el Señor nos ha entregado en algún momento oportuno, aunque sea un alma, a quien nosotros debimos de haber preparado para que ellos siguieran adelante después de nosotros, y que nosotros, en lugar de ayudarles a ellos a hacer un impulso, un punto de apoyo, un punto de referencia para seguir adelante, y que fuimos al contrario una piedra de tropiezo, de todo eso vamos a dar cuenta delante del Señor. Permita el Señor que nuestro corazón no sea así, sino que nuestro corazón sea en este caso como el de Juan el Bautista, en el sentido de que él reconocía de que algún día terminará su ministerio, pero que había alguien que necesitaba seguir adelante en ese propósito que Dios tenía para la humanidad. Pues que nosotros también, de la misma manera, pensemos en preparar personas para que sigan en la obra que el Señor tiene para el mundo entero, en esa obra de redención, de perdón, en esa obra de salvación que Dios tiene para la humanidad. Así que permite el Señor que en nosotros siempre haya ese anhelo. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios en este día y le pedimos que nos ayude a entender, a comprender el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Le pedimos que los pensamientos que Satanás trae a nuestra mente, a nuestro subconsciente, a nuestro corazón, o incluso pensamientos que salen de nosotros mismos negativos, que en lugar de ayudarnos a empujarnos los unos a los otros, al contrario, siempre estamos con recelo, estamos con envidias, con maldad en nuestro corazón, no queriendo que ellos crezcan, sino todo lo contrario, que siempre haya habido en nosotros anhelo de siempre ser la estrella que brilla, ¿no? Como pudiéramos decirlo, dentro del cielo, que no sea así, sino que todos esos malos pensamientos del querer ser siempre nosotros los únicos que enseñamos, los únicos que predicamos, los únicos que nos preparamos, que todo eso el Señor lo quite de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro subconsciente, y salga de nuestra vida para siempre y nos ayude a poder preparar a otros para que sigan en la obra que el Señor tiene para la humanidad, y que le digo, es una obra de salvación, de vida eterna, de la unión del ser humano con el Señor ahí en el cielo, donde estaremos por la eternidad, gozándonos y glorificando el nombre del Señor, estando en su presencia, donde nunca más saldremos de ella. Y que así como nosotros anhelamos estar allá, que nos ayude a anhelar a que los que vienen detrás de nosotros también logren ese propósito, que también lleguen a esa meta, a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, donde ellos también, cuando de nosotros hayamos partido, ellos hagan la obra, y cuando terminen su obra puedan reunirse con nosotros allí en el cielo, con nuestro Dios, junto con nosotros, y ellos puedan decir incluso al Señor: gracias, Señor, te alabo, te bendigo por haber dispuesto el corazón de mi hermano que está aquí al lado, para que me ayudara, para que me empujara, para que me animara a servir en tu obra. Y he aquí, yo soy un fruto de ese ánimo, de ese punto de apoyo, de esa piedra como escalón para seguir adelante, como aquel que me ayudó para seguir haciendo tu voluntad. Así que permita el Señor que eso sea en nosotros. Oremos para que el Señor lo haga conforme a su voluntad, conforme a su propósito que tiene para con todos y cada uno de nosotros, pero que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros terminemos glorificando el nombre del Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permite, Padre amado, que en nuestro corazón siempre existe el anhelo, el deseo de seguir empujar hacia adelante.
que existe en nuestro corazón el anhelo y el deseo de poder ayudar a otros que también sigan adelante, Señor. Que seamos nosotros un punto de apoyo, un punto de referencia, un punto de ánimo donde las personas tiendan a empujarse para seguir adelante glorificando tu nombre a pesar de sus errores, de sus equivocaciones, a pesar, Señor, de las cosas que hacen equívocas, que al final de cuentas siempre puedan venir ante ti, pedirte perdón por sus pecados y que tú en tu misericordia puedas perdonarlos y ayudarlos a seguir adelante. Que así como nosotros, Señor, recibimos ese apoyo de nuestros pastores para seguir adelante, que así nosotros seamos ahora puntos de apoyo para los demás. Que en nuestros corazones nunca haya ese recelo, Señor, que nunca haya esa envidia, que nunca haya esa sobreprotección del ministerio que nos ha dado, del propósito que ha dado a nuestras vidas, que los cuidemos y lo protejamos a tal grado de no desperdiciarlo, de no tirarlo a la basura, de no ponerlo a un lado, de no olvidarnos de él, pero que no lo sobreprotejamos a tal grado de que no dejamos crecer a los demás, cuando sabemos de antemano que algún día tendremos que dejarle la labor que nos has encomendado, ya sea que nos cambies a otra iglesia, ya sea que nos cambies a otro país, ya sea que nos cambies de oficio, Señor, o ya sea que muramos y partamos a tu presencia, el hueco que nosotros dejemos, que siempre haya alguien más, Señor, para ocuparlo, que siempre hayamos nosotros de antemano preparado a esos líderes para que sigan adelante en tu obra, en esa obra de salvación y de vida eterna que tienes para la humanidad, que no nos estanquemos reteniéndonos unos a otros, sino todo lo contrario, que nos empujemos y nos animemos a tal grado que nosotros mismos seamos los que empujamos hacia arriba a aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Qué le hace que brillen más que nosotros? ¿Qué le hace que sean más inteligentes que nosotros? ¿Qué le hace que sean más sabios que nosotros? ¿Qué le hace que conozcan la palabra más que nosotros? Sabemos que cada uno de ellos trabaja con excelencia, así como nuestro propio cuerpo. El ojo trabaja con excelencia, pero para la vista. El pie con excelencia para caminar, la mano con excelencia para sostener y acarrear las cosas, nuestro oído con su excelencia para escuchar y ayudarnos a estar alerta. Pero todos y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y a todos y cada uno de ellos tú le tienes un propósito específico, una labor específica, un llamado específico, y que al entender y comprender eso debe de quitarse de nosotros todo recelo, toda envidia, todo deseo de querer mantener a los demás más abajo que nosotros y no querer ayudarles a seguir adelante. Que todo eso se quite, se corte, se elimine, se salga de nuestras vidas, y que en nuestra vida haya siempre un pensamiento siempre de querer ayudar a los demás a que sigan adelante, sabiendo que algún día de esto, nuestra obra, nuestro oficio, el propósito, el llamado que tú has tenido para nuestras vidas terminará y alguien más tiene que seguir haciéndolo. Gracias, Padre amado. Te ruego por aquellos que son nuevos, por aquellos que acaban de entregarte su corazón, Señor, por aquellos que se han rendido a ti apenas, Señor, o que se rendirán a través de estos videos, Señor, que tú le ayudes, le fortalezcas, le llenes de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu palabra, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, y que ellos puedan comprender bien tu palabra, y que una vez que estén bien preparados, Señor, que obviamente nunca terminaremos de conocer tu palabra, pero que una vez que tú conoces su corazón, su pensamiento, su ser, que tú le permitas que él entienda tu llamado y que se dedique a ello, Señor. Que no tenga temor de las imperfecciones, porque todos nosotros somos imperfectos, todos nosotros vamos a equivocarnos, todos nosotros vamos a cometer errores durante nuestro ministerio, pero que él entienda que es necesario que nos preparemos a tal grado que compartamos la palabra del Señor y que de ahí preparemos a otras personas que seguirán después de nosotros, así como nosotros somos testigos y fruto vivo de aquel pastor nuestro que siempre nos ayudó, que siempre nos impulsó, que siempre fue un punto de referencia para nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, y que ahora estamos aquí, Señor, pregonando las buenas nuevas de salvación a través de las redes sociales, y que estoy seguro que no soy el único. Estoy seguro de todos aquellos que han cruzado camino a través de su vida, de su caminar en Cristo. Algunos de ellos son pastores,
algunos de ellos son evangelistas, algunos de ellos son maestros, algunos son misioneros y algunos otros, aunque no tienen ninguno de esos oficios, siguen predicando la palabra del Señor, ya sea en sus hogares, en las calles, en los edificios, en los lugares de trabajo, pero que seguimos siendo un fruto de ese ánimo, de ese punto de apoyo y de ese escalón que Él se decidió prestar para que nosotros siguiéramos adelante. Bendícelo grandemente como lo has hecho hasta ahora y ayuda a tu iglesia, a tu pueblo en general, Señor, a entender que todos y cada uno de nosotros necesitamos preparar a los que vienen detrás de nosotros para que cubran ese espacio que nosotros dejamos y sigan llenando otros más que todavía están por nacer, todavía están por abrirse, espacios que todavía están por surgir, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por todo esto, Señor. También te suplicamos por nuestros hermanos y amigos, Señor, en las redes sociales, en especial por aquellos que han pedido oración por sí mismos o por un ser querido. Que seas tú, Señor, fortaleciendo sus cuerpos. Que seas tú haciendo un milagro, Señor, en sus vidas. Que seas tú, Señor, si a ti te place, manifestándote de una manera espectacular, a tal grado de que no puedan entender qué es lo que sucedió, sino simplemente que comprendan que has sido tú, con tu mano poderosa, ayudándoles a seguir adelante. Tú sabes quiénes son y tú los conoces, Señor. Tú sabes que algunos de ellos son amigos nuestros, algunos de ellos son conocidos, que no llegamos a tener una relación plena, pero que tuvimos una bonita experiencia en el único día que pasamos juntos. Bendícelos, Señor, fortalécelos, fortalece sus cuerpos, en especial sabiendo que son personas que son los que traen el pan de cada día a sus hogares, que son los que alimentan la boca de sus hijos, de sus seres queridos, y en especial, Señor, por supuesto, aquellos que en algún momento oportuno llegarán a escuchar estos videos y sabrán que eres tú quien obras a través de sus vidas. Gracias, Padre amado. Bendícenos a todos nosotros y ayúdanos a seguir adelante, no olvidándonos del propósito que tienes para la humanidad entera, Señor. Propósitos de salvación y de vida eterna para todo aquel que decida buscar de ti, para todo aquel que decida rendirse a ti y vivir para ti. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a seguir adelante glorificando tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Si Dios los permite, nos vemos el próximo domingo. Espero que no hayamos tenido ninguna complicación al compartir estos videos por las redes sociales, pero que si en grado caso vemos alguna anomalía, lo vamos a subir posteriormente como un video que ya fue grabado. Amén. Así que Dios les bendiga. Una vez más, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y permitirnos compartir la palabra del Señor con ustedes. Gracias de todo corazón por haber tomado un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros. Y de verdad, muchas gracias le damos a Dios por todas aquellas personas que hasta ahorita se siguen animando a compartir estos videos con el fin de que otras personas conozcan la palabra del Señor. De verdad, muchas gracias. Estamos agradecidos con todos ustedes y téngalo por seguro que el Señor al final de cuentas traerá recompensa por esa disposición de su corazón. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y que si Dios permite, que el Señor nos guarde con paz, con tranquilidad, sabiendo que a Él nos debemos todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor por todo esto. Hasta pronto.